y hemos seguido su trayectoria o su historia, pero hay muchos elementos que todavía no conocemos y que me parecen interesantes porque son parte de la formación de las personas, de cómo nosotros nos construimos como sujetos. Hay una parte muy rica que me parece que no es conocida, que es la historia como ustedes se conocieron. Ustedes trabajaban juntos en la fábrica en Cerrillo, ¿cierto? Me parece que se llamaba Cobre Cerrillo. Sí, y tú... Y yo trabajaba en Base Moderno. En Base Moderno. ¿Por qué no nos cuentan un poquito de la historia? Sí. Bueno, es entretenido porque, sobre todo, conocerse siendo obrero, trabajando en fábrica, es una maravilla porque, para que sepa la gente de hoy día, no hay fábricas. En hace 50 años, más de 50 años, habían hartas fábricas en Chile. Entonces, yo trabajaba en envase moderno, los envases eran modernos porque recién llegaba el plástico aquí, el aluminio, todo eso, entonces yo trabajaba ahí. Y ahí conocí a la Luisa, yo, pues. Ella trabajaba en Cobre Cerrillo. No sé qué hacía ahí, pero ella va a contestar eso. ¿Se puede cambiar? Sí, pues, Bueno, ¿Secretaria? era secretaria, sí. Secretaria de gerencia, súper pituca. Porque yo fui muy pobre, en una familia muy, muy, muy pobre. El Manuel también. Pero somos diferentes en el sentido de cómo asumimos esa pobreza. Yo era muy pobre y muy tímida, me creí muy tímida y muy aterrada de lo que era la pobreza. No, yo quería salir de ahí como fuera. Entonces, el Manolo, en cambio, no, porque el Manolo se metió al tiro en la Juventud Obrera Católica a los 14 años. Tenía otra vida, fue hacía viajes para la cordillera, salía a todas partes. En cambio, yo era una persona muy tímida, siempre estuve solamente en mi casa. Entonces, cuando terminé de trabajar, de estudiar, porque fui súper matea, por eso mismo, porque yo sabía que si yo estudiaba, tenía la posibilidad de salir de la pobreza. Entonces, ese era mi pensamiento, honestamente. Yo no tenía ni una formación de ningún tipo, nunca supe que habían huelgas, ni nunca supe cuando era chica que habían sindicatos, a pesar de que mi papá trabajaba en Madeco. Era obrero. Nunca habló de huelga, nunca habló de sindicalismo, de nada en la casa. Porque era un hombre que no le interesaba, no participó nunca en eso, al margen. ¿Cuándo se conocieron ustedes? 60. El 60, porque en el 62 nos casamos. Bueno, y entonces, en ese tiempo, en los años 50, por ahí, mi papá era obrero de Madeco, era bueno para el trago, ¿cachai? Nunca participó en el sindicato. Entonces yo tenía otra visión de lo que era, no tenía ni una visión de lo que era el sindicalismo, ni la lucha obrera, ni nada, ni los obreros, ni todo lo contrario, tenía una fobia a los obreros espantosa, porque mi papá la agarró por el vino, entonces era muy, muy fregado, un asunto muy doloroso en ese tiempo. Entonces para mí, nada que ver con los obreros, nada que ver con nada de eso. Entonces cuando tuve la oportunidad de terminar de estudiar en el colegio, que se llamaba Instituto Comercial, número 3 de Santiago, que estaba ahí en Mapocho. Ahí estuve estudiando y me recibí de secretaria. Dejaban estudiando los mejores estudiantes, los dejaban ubicados en buenas fábricas, entonces en buenas industrias. Entonces a mí me colocaron, me buscaron un trabajo, el primer trabajo que tuve en Cobre Cerrillo. Y ahí era una secretaria que estaba como adentro de unas jaulas de vidrio, y una cuestión grande así, y era secretaria del señor del Solar, Juan del Solar, que en realidad me dio muchas posibilidades y yo agradezco mucho su ayuda, porque yo llegué ahí, venía de un instituto comercial donde se estudiaba mecanografía en esas máquinas Underwood, y llegué a la Cobre Cerrillo, donde había máquinas eléctricas. Así que no sabía escribir. No sabía, porque uno ponía las manos y ¡pah! Se disparaba la máquina. Y acá no, había que trabajar con los dedos y
era otra situación. Entonces yo llegué ahí y si no hubiera sido por este hombre que me dio la oportunidad de seguir trabajando, entonces él me ayudó mucho. Y ahí conocí a Manuel. Yo lo vi un día en uno de los pasillos que bajaban a la fábrica misma, y andaba con overol y con una cuestión colgando aquí parece que eran unos rollos, no sé qué era, unas mangueras, algo así. Me llamó la atención porque era un cabro joven y yo estaba rodeada más bien como de viejos, gente vieja. Y además no me gustaba mucho el ambiente de la fábrica porque era como... No me gustaba mucho, como todos los ambientes de fábrica o de trabajo eran como medio hostiles para los nuevos, y sobre todo para las mujeres. Y entonces conocí a este hombre, me llamó la atención, y después lo vi 2 o 3 veces más, en las mismas circunstancias, así a través del vidrio. Y él me miró también, pues, me vio también, y ahí nos conocimos, y el ligerito me invitó a salir, me fui con él, fuimos a una reunión de una cooperativa de vivienda, y ahí vi cómo hablaba, qué sé yo, y sí, y entonces me enamoré de este tipo perdidamente, porque era súper buen mozo, además, como nos cambia la vida. Yo tampoco lo hacía mal, porque todos los jóvenes son buenos mozos, son lindos cuando están jóvenes, pero después la vida nos va, y también los golpes, tú vas envejeciendo. Bueno, y así conocí a Manuel. Bueno, yo quería decirle a las personas que escuchan este programa que estamos hablando de la década del 60, donde en Chile hay muchas fábricas. Por lo tanto, la idea obrera era muy importante, el sindicalismo también era importante. La verdad es que había una fuerza obrera tremenda. Y yo trabajé en Envases Modernos, y yo como cristiano, porque yo era dirigente de la Juventud Obrera Católica, recorría el norte, yo iba a Chuquicamata, a la Salitrera. Entonces uno, y en la JOC a uno le enseñaban de que la clase obrera es lo más importante en el mundo. La clase obrera es la que permite que este mundo ande, avance. Entonces y ser dirigente sindical era lo máximo. No se hablaba de ser diputado o senador, sino que ser dirigente sindical. Era como la aspiración del joven obrero. Y entonces esa era la idea, y el de ser obrero era como lo máximo, lo mejor. Y entonces yo trabajaba ahí en la luz, en Envases Modernos, y conocía a unos, porque en ese tiempo había muchas organizaciones, hasta los empresarios, para que ustedes sepan, estaban organizados como cristianos, empresarios cristianos. Entonces yo conocí a algunos de ellos y conversamos de hacer una experiencia en Chile, donde hubiera como un acuerdo, trabajar en conjunto, gerencia con trabajadores. Y a mí me pareció interesante la opinión. Y ahí por eso que me invitaron a trabajar en Envases Modernos. Y después me invitaron en otras empresas. Yo seguí trabajando, después entré a Lusa. Entonces había esa idea que eso no existe ya, pero que es posible alguna vez que existan. Yo por eso le estoy contando esto a las nuevas generaciones. Bueno, nos conocimos porque trabajamos en fábrica. Mire, ahora la gente se conoce y se casan porque trabajan en supermercado, por decirlo de alguna forma. No en fábrica. Es impresionante la diferencia. Entonces ahí nos conocimos y nos casamos, y siempre con la idea clase obrera. Para que ustedes sepan, en esos tiempos no había el consumismo que hay ahora. Yo, como era obrera, tenía una formación obrerista, se llama, donde tener un refrigerador no era de la clase obrera, era de los ricos. Así que yo en la casa, cuando llegamos aquí, no teníamos refrigerador. Ella
quería que tuviéramos refrigerador, porque en el verano se nos echaban a perder la comida, po. Así que yo obligado a comprar un refrigerador, un poco en contra de mi voluntad. Tampoco quería tener lavadora, fíjate, oye. No, porque la lavadora O sea, después, po. lavadora no quería tener, no, si había lavadora, perdón, lavadora, refrigerador no quería tener, ni nada que fuera electrónico, porque todo eso era burgués. Entonces, yo quiero explicarles una cosa, que yo les conté antes, que yo andaba arrancando de la pobreza, ¿se acuerdan? Entonces, fue muy especial, porque yo quería salirme del hoyo en que estaba metida, me metí a la fábrica, y mi rebeldía, me duró como 2 años, 3 años nomás, porque eso fue lo que estuve en la fábrica. Y ahí conocí a Manuel, y ahí venga de nuevo esta cuestión de que la pobreza es magnífica. No. Eso era, perdóname, los curas de ese tiempo querían llevarte a vivir a las poblaciones más pobres, para que ahí hiciera el trabajo evangélico, qué sé yo, de conquista del otro, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? El apostolado. ¿Sí? Un apostolado, evangelización que ellos querían hacer, pero igual que los partidos políticos, lo mismo. Acarrear aguas para su caño. Entonces, eso me duró re poco, porque con él quería seguir siendo pobre, estáis loco. Yo no, ni por nada. Entonces, yo que había tenido un pequeño lapsus de riqueza, porque en realidad me eché todo lo que ganaba, me lo echaba encima, me compré ropa, tacos, me perfumé, me arreglé el pelo, me arreglaba las uñas, todo eso hice en 3 años. Y llegó y me dice, no, fíjate que esa cuestión para mí no me interesa, y es lo más burdo que puede haber para mí, no puede ser que sea. Entonces, ya, pues, volví a ser pobre de nuevo. Entonces es muy especial mi vida. Es como que de ahí empecé a darme cuenta de la importancia de los trabajadores, de la importancia de la iglesia, que tampoco tenía mucha idea yo yo era un pajarito en realidad, un pajarito. La gente normalmente los asimila a ustedes con la Villa Francia, que están al frente. Pero esta población es la José Cardán. Sí. Claro. Esta José Cardán, que por lo que yo lo he escuchado a ustedes, no les gustaba mucho cuando llegaron acá, por el formato de la gente que había, ¿cierto? Sí. Había mucho arribismo. Sí. ¿Cómo era? Claro, o sea, todo es curioso esto, porque esta población se formó por personas que eran de la Juventud Obrera Católica. Pero ya yo creo que aquí en Chile, como yo creo en todo el mundo, empieza la idea en cierto sentido, de un arribismo, de tener una casa, de tener un perro, tener un auto, y nosotros no estábamos con esa idea. O sea, yo creo, honestamente, decirle a ustedes que siempre hemos querido tener una vida sencilla. Creo que es lo que tendríamos que tener todos los chilenos, una vida sencilla, no miserable económicamente, pero vivir en forma sencilla, que ahora es tan difícil porque hay mucho consumismo. Entonces llegamos aquí, la José Cardán, nosotros llegamos el 63, llegamos aquí, en agosto. ¿En agosto del 62? No, 63. Llegamos aquí, todavía no existía la Villa Francia, y nosotros andábamos buscando siempre, porque eso yo le digo a todas las personas que nos escuchan, la idea es que siempre andemos buscando cómo ayudarnos mutuamente, cómo ser solidarios, cómo ayudar a los demás. Quererse la pura familia no tiene mucho sentido. Uno tiene que querer a otras personas, a un colectivo. Entonces llegó la Villa Francia y nosotros estamos hablando del 68, llegó la Villa Francia. Ya llegamos al 63. Ahí empezó a los 85, 65 llegó Frei Montalva, ya, y llegó después la Villa Francia, y está la comunidad cristiana, como el 70, bueno, todo esto de historia. Entonces nosotros lo que queríamos seguir siendo parte de grupos que se preocupen de los demás. Pertenecíamos a un movimiento obrero de acción católica, pero allí era más bien reflexión. O sea, antiguamente se decía ver, juzgar
y actuar. Pero si llegó un momento en que se veía, se juzgaba y se cantaba. Y es lo que pasa ahora para que ustedes sepan. Se ve, se juzga, y se llora entre paréntesis, y después no se hace nada. Entonces nosotros estábamos en contra de eso. Entonces nace la comunidad cristiana aquí en Villa Francia y se llama Cristo Liberador para más remate. Cristo Liberador da una fuerza. Estamos con la teología de la liberación, ya. Está la revolución cubana, después la nicaragüense, y entonces todo eso se junta. Y entonces nosotros con todo eso nos vamos para el frente. Nos dijo ahí también, viene la dictadura, y seguimos nosotros con la idea de que se hablaba en Nicaragua, para que ustedes sepan, que un cristiano, si no es revolucionario, no es cristiano. Así de categórico. Y aquí se predicaba lo mismo en la Villa Francia. Entonces era una cosa que llamara, era para meterse en algo así. Y no atractivo, porque es una cosa maravillosa y es lo que nos falta ahora. Entonces con los hijos nuestros los llevamos para allá también, pues. Así que era la comunidad cristiana y está la teología de la liberación y que los laicos son importantes, y es que esto era una época, toda la década del 60 y parte del 70 y viene el gobierno de la Unidad Popular, que para nosotros ha sido el mejor gobierno que ha tenido Chile, y entonces donde se toman en cuenta los trabajadores y nosotros nos metemos en eso. Es un momento muy lindo, muy maravilloso para nosotros como familia, y los hijos crecen así, con motivaciones políticas y motivaciones religiosas. Eso siempre conversamos con Luisa. Nosotros como familia vivimos muy felices, fuimos inmensamente felices. Sigue tú. Bueno, yo hay cosas que no comparto, o sea, no es que no comparta, sino que son diferentes mi historia. En el sentido de que yo, por ejemplo, yo todavía no era una persona que me valoraba como persona. Todavía estaba como a la sombra de Manuel. Él era como mi referente, la persona que me guiaba, que me ayudaba a ubicar organizaciones donde nos metíamos, en el Movimiento Obrero de Acción Católica. Ahí fue un movimiento en que yo aprendí a convivir con otra gente, aquí, pero no había nada de revolución ni de cambio de nada. Él no planteaba nada de eso el MOAC. Eran más bien reuniones como de grupo de iglesia, un movimiento muy dentro de la iglesia todavía. Y entonces, por ejemplo, yo te digo, vino el tiempo de la Unidad Popular y yo no me comprometí en el movimiento de la Unidad Popular, porque yo estaba criando a mis hijos. Entonces mi admiración absoluta es, desde entonces, o cuando me empecé a dar cuenta, es el compromiso de las mujeres cuando tienen hijos. Porque muchas mujeres se comprometieron en ese tiempo y después en la dictadura con hijos chicos. Y eso sí que es tremendo. Eso es tener una tremenda capacidad, una tremenda formación, una tremenda decisión y ser una persona que entre en la historia. Yo todavía encuentro que hasta esa fecha yo no soy parte de la historia, soy como la sombra del Manuel. Siempre andaba como detrás de él, qué sé yo, pero no era yo protagonista todavía, salvo criar a mis hijos, que los crié, siempre digo, un poco sola, porque el Manuel trabajaba mucho, como casi todos los hombres. Entonces venía en la noche o los fines de semana, pero la que crié yo a mi hijo fui yo. Y la formación que le dimos a ellos desde muy chicos fue que fueran libres, que tomaran decisiones, que ellos podían tomar decisiones, que podían en los colegios no estar de acuerdo con los profesores, pero con respeto se podía discutir. Todo eso se lo inculcamos, yo eso estoy consciente, y de la generosidad y todo el asunto de los trabajadores, el respeto por los trabajadores, el respeto por, qué sé yo, por la iglesia, que en ese tiempo valía la pena, porque honestamente
fue un momento de liberación de la iglesia, de apertura de la iglesia muy grande que nosotros vivimos, cosa que no es ahora, no se da ahora. Entonces eso quería decirle que yo en el tiempo de la Unidad Popular, al final del tiempo de la Unidad Popular, me comprometí en lo que fue, trabajé en lo que eran las JAP, eran Junta de Abastecimiento Popular. Aquí había una en esta población y claro, quiero aclarar en este momento lo que tú decías al principio, que esta población son 162 casas y esta casa por eso es así de grande y así de espaciosa, porque eran casas construidas para los trabajadores, casas dignas. Yo creo que fueron las últimas casas que se construyeron así. Y entonces, de los 162 personas que vinieron a ocupar estas casas, todos éramos muy pobres éramos todos. Él vivía en conventillos, yo vivía en una pobreza menos hacinada, pero también muy pobre. Mi papá al principio era inquilino en el Fundo Chacavía, mi mamá también trabajaba ahí como inquilina también, que le sacaba, hacía todo, hacía el aseo, la comida y sacaba la leche a las vacas, todo eso. Entonces era una pobreza distinta. En cambio Manuel se crió casi en conventillos, entonces era una pobreza distinta. Él era más sociable, yo siempre fui más tímida, más recatada, porque no tenía nada, salvo las vacas que me rodeaban, no había niños cerca, no había nada. Entonces yo me crié sola hasta que llegaron mis hermanos. Entonces yo la JAP fue lo único que participé en la Unidad Popular, y desgraciadamente ya fue en el último periodo de la Unidad Popular. Y después, una de las cosas que me marcó mi vida fue el golpe. El golpe de Estado fue el golpe militar burgués que nos dieron. Para mí fue además una sorpresa enorme, porque no tenía idea de que estos golpes se habían dado en toda Latinoamérica, que venían dándose de muchos años. Para mí fue un golpe además personal, muy, muy personal, porque aquí, ya en el tiempo de la Unidad Popular, aquí como en todas partes de Chile, hubo que optar. ¿Tú eres de la Unidad Popular o no eras de la Unidad Popular? ¿Ah? ¿Estabas a favor o estabas en contra? No había medias aguas. Entonces, ahí nosotros ya nos hicimos más conscientes de nuestra situación política. Yo participé aquí, en este espacio de acá, con gente de izquierda muy valiosa, que tuvieron que arrancar de Chile cuando llegó la dictadura, porque fueron tomados. Para decirles una cosa, esta fue la única población, o una de las pocas, la única población del sector que entregó listas. A ese nivel llegaba la rivalidad entre los que estaban con la Unidad Popular y los que no estaban con la Unidad Popular. Aquí, gente nuestra que éramos amigos de toda la vida, que llegamos juntos aquí, entregó una lista con toda la gente de izquierda, que fueron sacados de las casas y llevados a campos de concentración, donde les hicieron en ese tiempo, era cerquita del 11, fue como el 17 o 18, una cosa así, que fueron acusados todos. Y Manuel, no sé por qué no lo acusaron. Porque yo jugaba fútbol. Manuel parece que jugaba fútbol con ellos, no lo acusaron por eso, porque aquí las acusaciones fueron políticas, y si no, de alguna vieja que le tenía rencor al otro porque le tenía mala, lo acusó también. Porque aquí cayó gente. Gente cayó detenida porque rivalidad. Exactamente. Por envidia o por cosas que le tengo mal a este, ya lo voy a acusar. Entonces aquí se acusó gente que no tenía nada que ver. Y ese tiempo era duro, le hicieron como si un simulacro de ¿cómo se llama? De fusilamiento. Entonces la gente quedó muy mal. Y después, bueno, fueron golpeados todos mucho. Entonces aquí quedó muy marcado eso, ¿no? Y bueno, y de ahí nunca más, yo te digo, aquí nunca más yo nunca más di un paso para recuperar la amistad de esta gente, sino que inmediatamente busqué al frente. Yo inmediatamente empecé a buscar, y fui la primera que llegué allá, después mi familia, buscando dónde había, porque como en todas partes aquí, toda la dirigencia, la Villa Francia siempre fue y ha sido ahora también un lugar donde hay mucha dirigencia, mucho dirigente político, sindical, poblacional,
mira, de todo tipo, pero con eso arrasaron. Entonces yo llegué buscando allá porque era un dolor muy grande. Yo tuve también la gran oportunidad que me invitaron en el año 70 a finales del 73, principios del 74, se abrió lo que fue el Comité Pro Paz. El cardenal Raúl Silva Enrique fue la primera expresión de protesta contra esta dictadura espantosa la que estábamos viendo, porque se empezó a hablar de los detenidos desaparecidos, qué sé yo, y fue tanto que él tuvo que abrir este espacio. Entonces, en 74, primero, por ahí por julio, se abrió el Comité Pro Paz y a mí me invitaron a participar como secretaria. Entonces, yo ahí me enteré de muchas cosas, de todo lo que estaba pasando, de la represión brutal que había en ese momento, ese tiempo, y me fue haciendo como más fuerte. Yo de ahí empecé a empezar a pensar la importancia que yo tenía en esta historia. Cómo era qué tenía que hacer. Y en la comunidad que nos exigía 100% de compromiso, de entrega. Y bueno, y ahí con los chiquillos, como decía Manuel, participamos en la comunidad, y en la comunidad era 100%, o sea, nosotros veníamos a dormir aquí. Todo el día pasábamos allá, porque acuérdate que habían comedores infantiles, las bolsas de cesantes, las ollas comunes, el centro de apoyo escolar, qué sé yo. Todo eso se levantó a pulso entre las mujeres y bueno, y todos los hombres y los jóvenes sí, participaron mucho. Cuando termina el Comité Pro Paz, la iglesia responde con la Vicaría de la Solidaridad. Exacto. Y después entro yo. No, sí. Yo estuve un año en la vicaría, pero en la vicaría a mí no me gustó mucho la situación de la vicaría, porque era muy demócrata cristiana, o sea, era como muy centrada, muy así, porque lo que pasa es que el Comité Pro Paz atendía sin hacer ninguna diferencia de dónde era ni de dónde venía y qué hacía. En cambio, la vicaría hizo la división entre los compañeros que tomaban las armas y los que no las tomaban. Entonces, que le llamaban prisioneros de sangre, o prisioneros sociales, o de conciencia, claro. Entonces, no, eso no me gustó. Yo estuve como un año y de ahí me retiré. Y entró Manuel a trabajar, trabajó todo el resto de la vicaría, pero el Manolo trabajó en lo que eran las vicarías zonales, que era mucho más territorial. En cambio, yo trabajé en la vicaría central, que está en la Plaza de Armas, que era mucho más... Sí, el centro neural, sí. Pero uno veía hartas cosas que no estaba de acuerdo también allá. Entonces, bueno, eso ahí yo empecé a tomar mucha conciencia de mi participación como mujer en esta historia, como madre, qué sé yo. Bueno, ahí, esa foto que ustedes ven ahí, yo estaba en la vicaría zona oeste, porque ahí trabajé con don Enrique Alvear, aquí en la zona oeste, y había una monja ahí que, bueno, yo estaba muy asustada, porque en un momento el Pablo nos avisó que él iba a entrar al MIR. Y como yo había trabajado en la vicaría, y en el Comité de Pro Paz, y en la vicaría, y él también, nosotros sabíamos qué significaba eso, o sea, que la represión tenía escuadrones especiales para liquidar al MIR, escuadrones especiales para liquidar al Partido Comunista. Entonces, fue un golpe bastante duro, pero despiadado, sí, en la USACH, sí. Ahí fue donde lo conquistaron para el MIR. Y él nos contó, bueno, aquí hicimos una reunión, hasta ese punto creíamos nosotros en la unidad de lo que era la fe con el compromiso político. Hicimos una reunión, una pequeña cena con un cura amigo que era el Oscar, ¿cómo se llama? Que era de acá de la zona norte, Oscar Jiménez. Y él nos acompañó esa noche, y ahí el Paulito nos dijo que se iba al MIR, que estaba en el MIR, todavía no era clandestino, pero ya había entrado al MIR. Y él, bueno, fue educándonos a todo el resto. Entró después el Eduardo, el Rafa y la Anita también, todos al MIR. Y yo fui ayudante.
Yo fui ayudante, ayudista, sí. Eso, no sé qué era. No, es que, claro, a ver, que es muy interesante lo que dice Luisa, porque, claro, el compromiso de nosotros como familia fue total, o sea, fue la familia entera la que luchó contra la dictadura y nunca pensamos que podían matarnos, sino que lo hicimos así de corazón y que queríamos que se fuera la dictadura, que tuviéramos otro tipo de sociedad, de gobierno. Y la verdad es que, como yo en antes estaba hablando, me emocioné mucho. Esta familia fue inmensamente feliz. Y porque se puede ser feliz sin tener tanta plata, sino que quererse, la gente tenemos que querernos, tenemos que escuchar a los niños porque son una persona, aunque sean niños, tienen una opinión. Entonces aquí los criamos así a los chiquillos. Y eso permite que después cuando crecen niños, hombres y mujeres, la verdad es que tienen una gran fuerza. Entonces eso es lo que nos falta ahora. Nos falta dejar que respetar a los chiquillos. Guiarlos, darle alguna idea, pero que ellos que opinen y que eso se hizo aquí en esta casa. Integrarlo. Claro, y entonces yo siempre decía que la relación nuestra era horizontal, que esta familia fue democrática. Esos términos medios políticos lo usamos aquí, yo lo uso. Bueno, cuando matan a los chiquillos ya fue terrible porque todo esto tiene que ver con los compromisos que tenían algunas familias que luchaban contra la dictadura. La dictadura, cuando veía que había grupos o personas que los molestaban mucho, a eso o los tomaban presos o los obligaban a irse a la clandestinidad. Y eso pasó con los hijos nuestros. Tuvieron que irse a la clandestinidad. Y es lo que decía Luisa. Entonces, para nosotros fue muy terrible la muerte, primero el asesinato de Rafael Eduardo y después del Pablo en el 88. Éramos 6, quedamos 3. Es la mitad de la familia. Es algo muy trágico. Yo nunca he podido aceptar en mi mente que me hayan matado 3 hijos. Es que yo no lo puedo, no me cabe. Entonces, yo quería decirle a ustedes que nosotros hemos seguido trabajando, luchando por los demás. Y en todo esto, esta tragedia de la familia, conocimos muchas tragedias de muchas otras personas, como trabajábamos en la vicaría. Y hay gente que todavía está de pie, que le han matado a sus familiares. Y estamos de pie. Y en todo este periodo la Luisa ha sido una mujer que yo no me puedo explicar cómo ella, después de un dolor tan grande, surge y habla y tiene una fuerza increíble. Es que no me puedo explicar qué pasó ahí, porque antes era más tímida, no hablaba ni bailaba. Y después cambia tanto. No digo que baile ahora, pero se mete al tai chi, ayuda a mucha gente. Entonces yo le digo, ahora tú tienes una nueva vida. Es que ¿alguien puede entender eso? Después que le matan a 3 hijos, su vida cambia. Con dolor, por supuesto, de todos los días. Pero ella saca no sé de dónde su persona, en el fondo su persona que la tenía como oculta, como aplastada. Yo quiero decir esto, terminar esto, porque ella es una persona que yo la quiero mucho. Para que usted sepa, nosotros vamos a cumplir 56 años de casados. Es algo muy raro, porque eso no existe ahora. Y porque se casan los jóvenes ahora un ratito, están 1 mes, 2 meses, viene la primera guagua y se van. Pero nosotros, la verdad es que nos queremos y el amor al final
para algunos como medio latiguo el amor, pero el amor es lo que nos libera a todos. Un amor, bueno, no sé, crítico, un amor limpio, no sé cómo decirlo, pero el amor es que nos ayuda. El amor es que lo único que tenemos, y tenemos que practicarlo todo. Entonces nosotros nos queremos harto, vamos a cumplir 56 años el 1 de diciembre, y son muchos años de una vida, y nosotros, para que ustedes sepan, nunca planificamos nada. La gente de ahora planifica todo, y ojalá todo lo que planifica les vaya bien, pero nosotros no planificamos nunca nada, ni cuántos hijos íbamos a tener, nada, absolutamente nada. Vivimos así, el día. Bueno, hay algunos que dicen que los seres humanos tienen que vivir plenamente cada día. Es una buena mensaje, un buen consejo. Yo les agradezco, porque yo creo que estamos hablando demasiado. Por mi parte, le agradezco al canal estoy terminando, yo voy a cantar la canción del adiós, pero ojalá escuchen esto, y nosotros seguimos de pie, para que ustedes sepan, seguimos queriendo a mucha gente, estamos trabajando ahora con los presos políticos, los vamos a ver, y es gratificante ir a verlos, increíble. Si ustedes no lo han hecho nunca, vayan a ver a algunos presos, a los presos políticos, porque por presos hay como 60.000 presos aquí en Chile. Entonces, es bueno visitar a los presos políticos, acompañarlos, ir a saludarlos, llevarle un cigarrito, llevarle un confort, lo que se pueda, pero ir a verlos, porque hay muchos presos que, sobre todo jóvenes, que en este último tiempo cada vez están tomando más gente presa, están muy solos algunos, no tienen, a veces no nos va a ver nadie. Los presos políticos y los presos en general, para la sociedad chilena, como que no existen. Si la familia no tiene un preso político, no tiene idea de los presos. Entonces eso quería decirle yo a las personas que van a escuchar esto, que van a ver esto, que vale la pena preocuparse de los demás. La vida de uno tiene sentido solamente en la medida que nos preocupamos de los demás. Muchas gracias, y algún día nos veremos. Oye, perdóname, yo tengo que terminar. Yo tengo que terminar. Tú diste por terminar pero yo no. Bueno, hay cosas que quería contarles. Por ejemplo, esa foto que antes se la mostré y no les conté la historia. Esa foto, lo que pasa es que cuando entró el Pablo Almir, a mí me da un pánico grande, porque en realidad yo sabía lo que podía pasar. Eso que decía Manuel, yo no estoy mucho de acuerdo, porque yo sí pensaba que lo podían matar, que lo más seguro era que el Pablo lo podía matar o tomarlo preso, que era lo que estaba pasando, porque era muy fuerte la represión, ¿no? Entonces, yo hablé con una monja, Buchar era el apellido. Bueno, y esta monja, una monja canadiense, Teresa Buchar, le dije yo, ¿sabes qué? Mi hijo acaba de avisarnos que entró al MIR y tengo mucho miedo, estoy muy preocupada. Entonces me dijo, saquémonos, voy a tu casa y te saco una foto con ella, por si acá. Y fíjate que esto fue poquito antes que todavía pasara lo de los chiquillos. Entonces el Manuel, que siempre ha sido media purete siempre apurado, se fue un poquito antes, entonces por eso estamos solamente nosotros. Pero esa es más o menos la fecha, tiene que haber sido los 54 esto, cuando ya estábamos ya los chiquillos estaban muy perseguidos, estaban siendo muy perseguidos, la casa había sido allanada varias veces, en el 84 nos allanaron 2 veces, en el 85 cuando pasa el asesinato de los chiquillos, esta casa también se llenó de estos cobardes que más encima de matar, de asesinar, tienen que provocar más daño todavía, ¿no? Venir a amenazar a los familiares, qué sé yo. Eso es una cosa que yo he ido, cuando pasó lo de los hijos, bueno, aquí nosotros cuando estábamos en la comunidad cristiana ya nos dimos cuenta de que la cosa aquí, como la villa era muy combativa, luchadora,
como comunidad cristiana, porque todavía no se llamaban ni partidos políticos ni nada de eso. Todo eso estaba la raza. Después aparecieron por allá por el 84, ¿no? Entonces, en ese tiempo, en el 79 de aquí salieron 5 micros de gente a la Plaza Artesano, ¿se llama? Esa es la plaza que está para adentro, de la Alameda para adentro. Baquedano, no sé cómo se llama. Bueno, ahí 5 micros con familias completas a apoyar el 1 de mayo. Yo andaba con los chiquillos chicos de la mano, tiritando mío, porque estaba lleno de pacos, pero lleno. Entonces, esa era la experiencia que nosotros hacíamos en la comunidad, que te iban como quitándote el y dando pasos un poco más grandes en lo que era el camino hacia la liberación de la dictadura y la construcción de la sociedad que nosotros queríamos, que querían los chiquillos jóvenes. Y entonces, esa es la historia de esa foto. Y cuando pasó lo del 85, para mí fue, a pesar de todo lo que sabía, nosotros tenemos 3 detenidos desaparecidos de la comunidad cristiana. En el año 70, pero ese caballero apareció a última hora, como hace pocos años, porque esa familia nunca se atrevió a dar el paso, pero los que fueron detenidos, y nunca fue tampoco de la comunidad, los que estoy hablando de la comunidad cristiana, el año 74, en julio del 74, se llevan de aquí a 3 integrantes de la comunidad: Eduardo Lara, José Villagra y Enrique Toro. Esos 3 personajes fueron ellos, bueno, eran de la comunidad cristiana, pero eran trabajadores y en sus trabajos tenían su compromiso político, o sea, eran dirigentes sindicales y además eran del MIR, ellos. En el año 74, ellos habían sido del MIR, eran del MIR, bueno, había ahí una historia también política muy, muy fuerte. Entonces, ya la comunidad había sido, el cura había sido, Mariano Puga fue mandado a Perú, expulsado a Perú, qué sé yo, fue llevado a la Villa Grimaldi, estuvo preso en Villa Grimaldi, donde sintió las voces de estos 3 compañeros. Él fue testigo de que ellos estaban ahí vivos. Entonces todas esas cosas a mí me marcaron mucho, y me dieron esta fuerza que dice Manuel, que no sé de dónde la saco, esta fuerza grande, ¿no?, de saber que no somos nosotros los primeros ni los últimos. Hay mucha gente antes y mucha gente después en la historia de este país que ha dado la vida de sus hijos, de sus padres, de sus madres, o familias enteras que han desaparecido. Bueno, y también, si hablamos más en grande, todos los mapuches, las etnias, los onas, todos esos que desaparecieron por efecto de la represión, fueron arrasados. Entonces, hay una historia muy potente antes que nosotros. Entonces, nosotros somos como una gota en realidad, pero, y en el mismo, ese tiempo en que pasó lo de los chiquillos, estaban matando, pero como mosca los cabros. Mataron a muchos. El 85 fue un año brutal, 85, 84, 85, 86. Pero a mí me botó el suelo. De verdad debo confesar que yo estuve bajo tierra. Yo me morí con ellos. No supe nunca hasta el momento, nunca supe cómo logré pararme. Porque estaba a oscuras. No sé si había luz, pero yo siempre estuve como a oscuras. Metida en alguna parte, no sé dónde, pero fue un golpe espantoso. Casi me eliminó como persona. Y aquí la hermandad que teníamos con la gente de la comunidad era tan grande que a mí mujeres venían a darme de comer en la boca, me obligaban a comer, me lavaban, me cambiaban ropa, porque yo era así estaba de mal. Entonces, ¿cómo no va a hacer? Por eso que les duele tanto la Villa Francia, ¿no?, y otras poblaciones, porque hay una cosa que no pueden romper, que es esta hermandad, este cariño enorme, esta amistad preciosa, que no la pueden romper ni con armas ni con nada, y que sigue vigente. Desgraciadamente han logrado romper eso a punta de drogas y a punta de que los mismos cabros se matan entre ellos, a punta del consumismo,
que la gente quiere vivir más o menos tranquila, que está aterrada, porque en realidad aquí en un pedacito chico de población, en esto es un pedazo chico, la población de Villa Francia no es tan grande. En ese tiempo éramos con 15.000 habitantes, ahora no sé cuántos son, pero hay 15 muertos, 15 personas asesinadas. Entonces, eso, y yo quiero avanzar un poquito más, si tengo tiempo, porque, bueno, de ahí yo sé por qué me pude levantar, por este cariño que sentí de las personas, de la gente, que no estábamos solos. Porque además de que mataron al Rafa y al Eduardo, además la Anita y el Pablo tuvieron que salir al exilio. O sea, nosotros, claro, se fueron a España. Entonces nosotros quedamos sin hijos, de un día para otro. Entonces fue terrible. Y bueno, y después todos los golpes que recibimos después fue terrible. Todo lo que pasó en este país, espantoso, los degollados, los quemados, qué sé yo, aberraciones tan grandes. Después las matanzas, pero terribles que hubo en este país. Todas esas matanzas de chiquillos del MIR, del Frente, bueno, el Frente no sé si llegaba todavía, pero del MIR sobre todo, sí, del Partido Socialista, del Partido Comunista, que mataron mucha gente. Entonces, a pesar de eso, yo me levanté porque esta gente nunca me dejó sola, y porque además quedamos los dos con Manuel, nunca quedamos solos. Y después yo recibí muchas bendiciones, entre comillas, porque vino gente a enseñarme, por ejemplo, me hacía, en un momento vino una persona que era la compañera del Eduardo. Cuando pasó lo del Rafa y del Eduardo, esta niña andaba con ellos, la Jenny, era también del MIR y era compañera del Eduardo, y estuvo en el momento que los mataron, o sea, casi estuvo, iba corriendo con ellos. Se escondió en un negocio, la tiró para un negocio, el Eduardo la tiró, porque él le preguntó a ella qué hago yo, y la empujó para un negocio chico que había ahí, y se salvó por eso, porque estaba como a 2 cuadras o 1 cuadra después que mataron a los niños. Entonces, esa niña vino un día y me dijo que el Eduardo ella había hecho su vida, tenía 2 hijos, después como de 10 años vino a vernos y me dijo a mí, mira, el Eduardo se me está apareciendo en sueños y me dice que venga a ayudarte porque tú estás muy mal y yo no sé qué hacer, porque en realidad lo único que sé es que yo hago un poco de tai chi por ahí arriba, allá en Tomás Moro era. Entonces yo me negué al principio, después insistió ella porque salía a llorar a la calle, estaba como echando a perder su matrimonio, la seguridad de su familia, y insistió hasta que yo fui. Y sabes que me gustó, y fue como un reto para mí, esto de meterme en un grupo que no me conocía a nadie, eran todos ricos. Yo era la única que no tenía auto, la única que llegaba a patas, que llegaba en micro, y todos andaban vestidos de blanco y eran súper así. Pero bueno, me metí ahí y dije, ya, si esta ya puede aprender, ¿por qué no yo? Y era una cuestión re difícil, yo no había escuchado jamás en mi vida el tai chi, nunca. Y aprendí esta disciplina que realmente me ayudó mucho, realmente mucho. O sea, era lo único que me sacaba de mi tristeza. Lograba hacer que yo fuera de nuevo yo, por lo menos el tiempo que estaba haciendo eso. Después me volvía la pena de nuevo, qué sé yo. Pero yo me di cuenta que eso era como lo que me sacaba. Entonces empecé, cuando terminé, porque cobraban recaro, empecé pagando como 25, después 30, después 35 lucas. Y dije, no, hasta aquí llegamos, porque el Manolo no podía seguir pagando. Así que yo aprendí bien la disciplina del tai chi, el chikung, y dije, ya, yo me iré a las poblaciones. Y me vine a la villa, primero a Pudahuel, hice un taller allá, y después y aquí en la Villa Francia también hicimos desde el 2000 para acá, empezamos a hacer unos talleres de tai chi con las mujeres, que era impresionante, porque las mujeres pobladoras perdemos todas nuestras capacidades, perdemos el ritmo, perdemos la capacidad de coordinación, de manos, de pie, perdemos el equilibrio, perdemos la coordinación entre pie izquierdo, mano izquierda. Y entonces era al principio era una risotada, porque
Pie izquierdo adelante, mano derecha adelante. Pie izquierdo adelante, porque tenían la pata derecha adelante tranquilamente y me alegaban, ¿no? Pie izquierdo, po. Pero mira, por favor, María, mírate bien. Pie izquierdo, por favor. Izquierdo, po. Vale, sí. Entonces fue un periodo muy excelente y yo ya ahí empecé a revivir. Empecé a revivir con ellas, con las mujeres. Las mujeres me sacaron a flote. Estuve también haciendo flores de Bach también, porque es otra bendición. Alguien me dejó un librito aquí en la puerta, que nunca supe quién fue, porque después de muchos años supe quién fue. No fue la Daniela. Y entonces me dejó un librito de lo que las flores de Bach, y dije, qué raro. Y un día fui al consultorio y ahí me ofrecieron ser secretaria, porque la escuela de ahí arriba, una escuela de las flores de Bach de ahí arriba, porque todo está ahí arriba en donde los ricos, vinieron a hacer flores acá al consultorio de aquí, de Chuchunco. Entonces a ofrecer las flores. Entonces me ofrecieron también si quería ser secretaria, entonces ellas atendían la gente adentro y me la mandaban para afuera con el papelito y yo hacía los frascos. Y un día fue la encargada de la escuela, la dueña de la escuela, y me dijo, oiga, pero usted tiene que ir a la escuela a hacer el taller de flores, aprender. Le dije, sí, pero yo no tengo plata. Me dijo, no, pero yo le doy una beca. Así que fui a aprender y aprendí muy bien, excelente, excelente. Como te dije al principio, yo era matea, siempre he sido matea. Matea, me aprendo todo. Entonces aprendí muy bien, muy bien, muy bien. Y de hecho yo trabajé ahí en un local que se llama aquí el Obispo Alvear. Ahí se atendía también con flores de Bach, de la escuela también, gratuita. Y tengo como una buena, como he sufrido tanto, entiendo bastante bien a la gente que sufre, así que, y la respeto mucho. Entonces, dos ingredientes que hacen que uno sea una buena persona para escuchar. Entonces, eso también me ha ayudado mucho. Y eso fue el Tai Chi 2000, como el 2015, o 18, no, 2015. Y entonces, el Tai Chi que yo aprendí tiene 108 movimientos divididos en 3 tuanes, 3 tiempos. 108 movimientos. Entonces, pasamos del 2000, empezamos con las mujeres, con la pata izquierda, pata derecha, mano izquierda, mano derecha. Pasamos hasta el 2015 y aprendieron 15 movimientos, el primer tuan. Y nos reímos, la pasamos caballo, pero aprendimos re poco. Y a mí me decían que yo tenía una paciencia de santo. No, mira, no, aquí no, ya nunca las grité, nunca perdí la paciencia, ni nada. Pero estoy realmente, ¿sabes lo que me hizo? También es un tiempo en que ahí soy la Luisa, de nuevo. No soy la mamá de nadie. Y eso me ayudó mucho. Me ayudó mucho porque ser la mamá de los chiquillos es tremendamente fuerte. Es un compromiso, una cosa muy fuerte. Y además cada vez que uno habla de ello, por eso te agradezco que haya sido tan de la persona y no un compromiso político, porque cada vez que viene y hacemos entrevistas, la cosa política a mí me deja muy mal. Muy mal. En cambio, esto de hablar así es como una catarsis, una cosa muy, muy buena para uno, ¿no? Bueno, yo soy testigo de que las flores de Bach funcionan porque claro. Usted le dio flores de Bach a mi hija y fíjate, claro, fíjate. Para que se concentrara para estudiar y claro. las consume todavía y de que le dio las flores de Bach. Fíjate. Y entonces yo sigo ayudando así a la gente que viene ayer, vi una chiquilla que está trabajando aquí que andaba con un problema serio. Al que viene para acá la ayudo, pero claro, sin cobrar. Entonces el Manolo es el que me financia las flores. Él pone la platita. Eso, y ahora estamos en lo que estoy haciendo, eso es lo que he hecho después, lo que he sido capaz de hacer. Y ahora, como decía Manuel, estamos comprometidos en un grupo, hicimos un grupo aquí, formamos un grupo que funciona. Y como tú ves, siempre viene gente para la casa, porque aquí se guarda todo, es como una junta de vecinos esta cuestión. Entonces, todos vienen para acá y vamos de los abuelos para allá y para acá. Ya me dice absolutamente la conciencia, tengo la conciencia absolutamente clara de que soy abuela. Porque tú me dices abuela, la abuela y el abuelo. No nos tratan de otra manera, así que... somos abuelos. Sí, pues, pero es que yo no quería asumir que era abuela todavía.
Entonces, pero como ya todo el mundo me trata de abuela, ¿qué le voy a hacer? Y la primera vez que me dieron el asiento en el metro me di cuenta que era abuela. Es una gran cosa. Te la han dado, te la han dado. Y ahora entonces lo que estamos haciendo es un grupito que empezamos acá, un grupito por derechos humanos, especialmente para ayudar a lo que es la cosa de principios políticos. Eso. Lo que yo quería antes decir, a mí me preguntó, sí, no, pero me despedí, pero para que ustedes sepan, y porque la Luisa me dice, hace tai chi, trabaja la flor de Bach, ¿y tú qué haces? Nada, yo soy el esposo de ella, eso contesto, eso quería decir. Bueno, y el tai chi, el año pasado hicimos un taller con muchachos, con jóvenes de 18 o 20 años. Uy, se aprendieron los 108 movimientos en menos de 3 meses. Y después querían aprender una parte que se llama el tai chi con sable, que yo también lo aprendí. Lo aprendieron en 2 meses. Y lo único que querían era aprender eso. Así que fantástico, fantástico. Fantástico, sí. Bueno, gracias. Gracias, oye, por todo lo que... La oportunidad que nos dan de estar con la gente de todo ese sector. Nosotros vamos a editar el programa. Queríamos darle las gracias por recibirnos en su casa, por hablar algo distinto, porque nos parece que las personas son integrales. Y hay una frase que a mí me hace mucho sentido, que es de un escritor judío que saliendo de Auschwitz escribió un documento que se llama El hombre en busca de sentido. Y me parece que la resiliencia es un elemento potente que toma a las personas, y creo que eso es parte de todos nosotros y lo tenemos que aprender. Darle las gracias. Nosotros nuestro canal es Pobre pero Honrado. Les traíamos de regalo una chapita del canal. Ay, qué lindo, yo tengo una colección de chapitas. Qué lindo. Qué lindo, gracias. El TV8. TV8. TV8 de Peñalolén. Sí,